En el segundo año después de que la empresa saliera a bolsa, Charles me propuso el divorcio. Dijo que quería darle a Farrah un estatus. No quiero ser la mujer que, después de graduarse en el extranjero, se queda despierta toda la noche con él, ayudando a la empresa a alcanzar nuevas alturas, solo para que otros la señalen y la critiquen. Dijo que lo sentía, pero que ya no sentíamos nada el uno por el otro y que no debíamos seguir atormentándonos. Me negué a dejarlo ir, ni por los 10 años de nuestra relación ni por nuestra hija. Hasta el cumpleaños de su hija, recibió una llamada de Farrah y se fue apresuradamente. Lamentablemente mi hija y yo tuvimos un accidente de coche. Cuando me desperté, tomé la iniciativa de firmar el acuerdo de divorcio. Como había perdido la memoria, mis recuerdos volvieron a ser de antes de conocerlo. Cuando Charles apareció en la sala VIP, le pregunté a la enfermera cómo usar un teléfono inteligente. Un accidente automovilístico me hizo recordar 10 años atrás. En ese momento, yo era un estudiante de primer año que recién comenzaba la universidad. Animada e inocente. Extrovertida y directa. Después de que la enfermera me enseñara con paciencia, pedí un menú de 3 piezas de McDonald's y lo felicité, es increíble. Siento que he dado un paso hacia el futuro. Charles entró frunciendo el ceño y dijo, Abril, ¿qué truco estás haciendo de nuevo? Levanté la vista. El hombre vestía un traje a medida, sus rasgos eran marcados y profundos, y exudaban un aire de élite empresarial. Pero la impaciencia en sus ojos no podía ocultarse. Me enfureció verlo. Le respondí con tristeza, ¿quién te crees que eres? ¿Sabes que gritar y vociferar de esa manera es de muy mala educación? Se quedó desconcertado. Parecía que no esperaba que le hablara en un tono tan agresivo. La enfermera explicó torpemente, este señor es mi marido, pero yo soy claramente una jovencita linda y encantadora. ¿Cómo un accidente de coche me convirtió en la esposa y madre de otra persona? La clave es que en la bolsa que llevé al hospital también había un acuerdo de divorcio. Bah, inútil. Charles encontró a mi médico de cabecera. Es una autoridad internacional en medicina. No hay sospechas de complicidad ni de mentira, lo que demuestra que realmente tengo amnesia. Charles volvió a la sala con las piernas cruzadas. Me miró con calma mientras devoraba la hamburguesa y las patatas fritas. Me lamí el ketchup de los dedos y lo miré con recelo. No estarás intentando engañarme para que me case, ¿verdad? Después de pensarlo bien, siento que nunca podría casarme con alguien como tú. Charles observaba mis acciones, algo distraído. Como si nunca hubiera visto a una estudiante universitaria comer tan deliciosamente. ¿Por qué? Su voz era clara y fría. En primer lugar, no me gustan los hombres pretenciosos. Se nota enseguida que eres difícil de tratar y que no tienes ningún respeto básico por las mujeres, y mucho menos por el hecho de que yo sea tu esposa. Cuando se trata de las 2 últimas palabras, siento que se me calienta un poco la cara. Hay una inexplicable sensación de vergüenza. En segundo lugar, después de despertarme escuché un chisme de que un hombre, para apresurarse a celebrar un aniversario con su amante, provocó que su esposa y su hija tuvieran un accidente automovilístico. Esperen a que termine de escuchar y luego maldigan, solo para descubrir que yo soy la pobre esposa. El término chisme es algo que acabo de aprender en Internet. Prefiero creer que soy ciego y quemar incienso por algo, que aceptar que elegí como esposo a un hombre que abandonó a su esposa e hija. Charles apretó sus delgados labios con fuerza, sin mostrar signos de alegría o enojo. ¿De verdad es eso lo que piensas? Por supuesto. Yo solía pensar que me casaría con alguien como Sr. Cameron. Sr. Cameron es el capitán del equipo de baloncesto del departamento. Es un hombre guapo, atlético y apasionado. Al verme elogiar a otro hombre frente a él, la cara de Charles se puso increíblemente fea. Además de la amnesia, tengo una pequeña fractura en el pie. Pero no es gran cosa. Ir a la oficina de asuntos civiles en silla de ruedas no es ningún problema. Saqué el acuerdo de divorcio que simbolizaba una fortuna repentina y me aclaré la garganta. Señor Charles, es evidente que no le importa mi vida ni mi muerte y debe estar ansioso por divorciarse. Yo, Abril, no soy una persona que se aferra con terquedad. Puedo firmar el acuerdo hoy mismo, pero tengo una petición. La expresión de Charles se relajó un poco y dijo con paciencia, tú hablas.
El acuerdo establece que la casa del centro y 10 millones en efectivo me pertenecen, y además espero venderte el 15% de las acciones que tengo a precio de mercado como prioridad. No tengo objeciones a nada de esto, pero no quiero la custodia de la hija. La mirada de Charles se volvió aguda y su voz se volvió plana. No me culpes por no recordártelo, el patrimonio y la custodia de la hija son cosas que aferras con fuerza y te niegas a dejar ir. Me estiré perezosamente y dije con indiferencia, no sé cómo me convertí en una mujer abandonada y sin esperanza, 10 años después. Pero mis recuerdos se remontan a la universidad, llenos de anticipación por el nuevo mundo que se abriría. Además, ni siquiera puedo cuidar de mí misma, ¿cómo puedo ser madre de un niño? Charles casi se rió de la ira. Abril, si Caroline supiera que dijiste esto, definitivamente lloraría de nuevo. Ja, ¿quién puede decir quién llora más? Al ver mi cara de tsundere, Charles parecía ver aturdido a esa Abril que volaba a sus brazos, actuando tiernamente y pidiendo besos. Fue entonces cuando más me amó. En ese momento, yo todavía no me había convertido en la esposa regañona que gira todo el día alrededor de nuestra hija, preguntándose cómo está de vez en cuando. Charles rompió el acuerdo de divorcio que yo había firmado. Dijo que volvería a redactar uno nuevo. Ya no presto atención, tomo el control remoto para ver la televisión. No quiero despertar un día y encontrarme como un niño miserable abandonado por los tiempos. Lo que nadie sabía es que ese bastardo de Charles trajo a una niña de 5 años. Mamá, ella vino corriendo hacia mí con 2 coletas, sus ojos llenos de lágrimas. A pesar de que me lo recuerdan, todavía me resulta difícil aceptarlo. Qué buena estudiante se convierte en madre, sin dolor, justo después de cumplir los 18 años. Le sonreí torpemente a la chica, ¿te llamas Caroline? Mamá, ¿de verdad no me recuerdas? Suspiré impotente. La niña lloró aún más fuerte. Los ojos de Charles no se apartaron de mi rostro ni un segundo, como si estuviera comprobando si todavía estaba en mi papel. Después de todo, en su opinión, madre e hija son una misma cosa. Puedo olvidarme de todos, pero nunca debo olvidar al niño por el que entregué mi vida. Porque el día que nació Caroline, yo acompañaba a Charles a reunirse con unos clientes. Lo pusieron en una situación difícil, lo obligaron a beber y finalmente lo arrojaron a la calle completamente borracho. De camino a llevar a Charles a que le hicieran un lavado de estómago, me caí y di a luz prematuramente, y una persona de buen corazón me envió al hospital. Cuando se despertó, el médico dijo que tenía una hemorragia grave y que mi vida estaba en peligro. Afortunadamente al final me salvaron, pero temo que pueda tener dificultades para tener un segundo hijo. Así, la custodia de Caroline se convirtió en la moneda de cambio para que Charles negociara conmigo. Aceptó darme a su hija con la condición de que yo renunciara a mis acciones en la empresa. Pero ahora no quiero nada en absoluto. Sin embargo, Charles me trajo a Caroline. ¿Por qué? ¿Es porque no quiere que su hija sea una monstruosidad delante de su ama? Me llevo bastante bien con Caroline. Es muy dulce y me da de comer las manzanas que ha cortado la cuidadora. También dijo que me he vuelto más interesante a diferencia de antes, cuando rara vez sonreía. Tengo un poco de curiosidad. ¿Cómo se ve una niña que alguna vez fue vibrante después de su caída? Le pregunté Caroline, ¿cómo era mamá antes? Su pequeña mano regordeta acunó mi rostro. Mamá solía ser muy buena conmigo, pero a menudo lloraba en secreto en la cama y rara vez le sonreía a papá. Bueno, si te encuentras con un canalla que te engaña, ni siquiera una hermana hada podría sonreír, ¿verdad? Pero Charles se ha enamorado de otra persona, así que ¿por qué no puedo dejarlo ir, pase lo que pase? Las personas son realmente complejas. Hace 10 años, no podía ver quién sería 10 años después. Charles condujo el Bentley, y nos trajo personalmente a Caroline y a mí de regreso a casa. Se niega a firmar el acuerdo de divorcio porque teme que recupere la memoria y provoque un gran alboroto. Me muero de risa. ¿Qué buena persona recogería las cosas que tiraron y las traería de vuelta a casa? Charles sostenía a la dormida Caroline en un brazo mientras usaba el otro para ayudarme a llevar el cambio de ropa. No. Quieres la custodia, pero Caroline no puede vivir sin ti. Me apoyé en mi bastón y lentamente lo seguí. Al entrar en la casa, mis ojos no pudieron evitar iluminarse. La casa tenía un estilo que me gustaba, que enfatizaba la calidez y la comodidad.
Pero el área es de 300 metros cuadrados. Solo piense en los precios de las viviendas en el centro de la ciudad, es una fortuna. Charles observó atentamente mi expresión, una leve sonrisa se dibujó en sus labios, algo que ni siquiera él notó. Tengo un poco de sed, ¿dónde está la taza? Quiero beber agua. Charles buscó por un rato antes de entregármela. Bromeé, parece que rara vez vas a casa, no me resultas familiar en absoluto. Me miró en silencio, su expresión no revelaba nada. No se veían signos de fluctuación emocional. Pero alguien ya no pudo contenerse más. Mientras Charles ayudaba torpemente a Caroline a lavarse el pelo, sonó el teléfono. Eché un vistazo y pregunté con curiosidad, ¿quién es Vera? Debería contestar. El teléfono sonó sin parar. La expresión tranquila de Charles finalmente mostró algunas ondulaciones y escupió dos palabras, no es necesario. Oh. Regresé a la sala de estar, abrí una bolsa de papas fritas y apoyé los pies en el sofá para mirar televisión. A las 10 de la noche sonó el timbre. Apareció una mujer vestida con un jersey de cuello alto negro, con los labios pintados de rojo vivo y que irradiaba seguridad. ¿Quién eres? La mujer me ignoró. Ella entró directamente con sus tacones de aguja, Abril, ¿por qué no firmas el acuerdo de divorcio? ¿Charles no te ofrece lo suficiente? La empresa puede salir a bolsa gracias a mí, y a él, ¿qué cara tienes para seguir ocupándolo, siendo solo una ama de casa a tiempo completo que solo sabe quedarse en casa? Perdí la memoria, pero no perdí mi coeficiente intelectual. Esta debe ser la amante de Charles. Arrogante y extravagante, también es agresiva con la esposa legítima. De pronto comprendo un poco por qué mi yo del futuro, dentro de 10 años, no está dispuesto a dejarme ir. No es que no pueda soportar separarme de ese hombre, es que simplemente no puedo tragarme este resentimiento. Charles escuchó el ruido y salió. Farrah cambió a una expresión suave y débil, Charles, te he estado esperando. ¿No dijiste que volverías después de recogerlos del hospital? Al ver mi expresión de anticipación parecía inquieto, tengo miedo de que no cuide bien de Caroline, así que me quedaré esta noche. La voz de Farrah temblaba por las lágrimas, pero me prometiste que no volverías a estar con ella. ¿Qué clase de complot de mierda es este? Les pedí que se fueran, llévense a Caroline con ustedes. No me molesten mientras miro la serie. Farrah me miró enojada. Abril, no pienses que retirándote puedes hacer que Charles se comprometa. ¿Tienes algún problema grave en el cerebro? No dije nada, pero tú me ayudaste mucho. ¿Qué tal si te presento a mi médico de cabecera? Estaba tan enojada que quería decir más. Sin embargo, Charles la empujó hacia la puerta. Pórtate bien, regresa primero y espera a que yo me ocupe de las cosas aquí. Farrah se alejó con cara de renuencia. Bebí un sorbo de cola que me satisfizo y no pude evitar preguntar, por cierto, después de que me pasó algo tan grave, ¿por qué mi mamá no vino a verme? Charles dudó un momento sin saber cómo empezar. Hace un año, recordé haberlo llamado para que volviera a ver a mi suegra por última vez mientras ella se estaba muriendo. Charles dijo que estaba en un viaje de negocios en el extranjero y que no podría regresar a tiempo. En realidad, ese día había ido a esquiar a Suiza con Farrah. La voz de Abril Charles inexplicablemente llena de lástima y arrepentimiento. Me puso la piel de gallina. Maldita sea, de ser que nuestra relación es tan mala que mi cuerpo reacciona automáticamente con rechazo. Primero prométeme que después de escucharme te quedarás tranquila, ¿de acuerdo? Una sensación de aprensión se apoderó de mi corazón. Dilo, no me asustes. Mi suegra falleció hace un año. Retrocedí un paso y la taza cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Imposible, las lágrimas me nublaron la vista de golpe. Busqué frenéticamente el número de teléfono. La anciana disfruta de la vida rural, seguramente cultivando flores y verduras en su pueblo natal mientras toma el té de la tarde. Pero cuando llamé, el número aparecía como caducado. Las lágrimas brotaron como un cielo que gotea lluvia con un agujero en él, sin importar cuánto intentes taparlo. Desde pequeña, confié en mi madre. Ella no escuchó a mi abuelo, se enamoró de un hombre irresponsable y luego me tuvo a mí. Cuando crecí, mi madre me recordó más de una vez que no me dejara engañar por los hombres, que no tuviera hijos demasiado pronto y sobre todo,
que no me convirtiera en madre soltera, porque eso sería demasiado agotador. Ahora parece que no he logrado nada. Ella debe estar muy decepcionada. Charles me abrazó mientras lloraba sin control, y me secó las lágrimas como si estuviera consolando a un niño. Abril, no seas así. Vete. Mi madre tuvo muchos trabajos a lo largo de su vida para criarme. Aunque era agotador, ella seguía estando bastante sana. Debe ser que me engañaste para que me casara y tuviera hijos a una edad temprana, lo que me hizo perder a mi madre. Ella dijo que si no me portaba bien, la llevaría a la muerte. Al igual que en aquel entonces, mi abuelo también falleció a una edad temprana, porque tuvo una hija que no se comportó como un hijo. No es así. Charles intentó explicarlo, pero no pudo rebatirlo. Fue él quien me persiguió locamente en nuestro segundo año, fue él quien no podía esperar para casarse conmigo después de la graduación y también fue él quien hizo agujeros en secreto en el condón para que mi madre pudiera sostener a su nieto antes de que falleciera. Al final, fue él quien se enamoró de otra persona y me abandonó. El pasado, sellado por el tiempo, apareció de repente ante Charles con mi infinito remordimiento por mi madre. Recordó que antes de mi amnesia, la razón por la que me negué a divorciarme era que quería darle a Caroline un hogar completo, no que creciera en una familia monoparental. Pero en ese momento, él no lo creyó. Me miró sin comprender: Abril, si no me amas, entonces no me amas. Te daré suficiente compensación, así que ¿por qué meter a la niña en esto? Hasta este momento mi memoria se remonta a 10 años atrás, todavía recuerdo las enseñanzas de mi madre, y creo que fue solo por ir en contra de sus palabras que provoqué la tragedia. Charles finalmente se dio cuenta de que las creencias inherentes que traía de su familia de origen no podían ser compensadas con dinero. Cuando amaneció me desperté. Descubrí que alguien me había llevado del sofá a la cama. Charles llevó a Caroline al jardín de infantes y regresó con una jaula llena de bolitas de masa de hinojo. Me dolió el corazón por un momento. Ese era el sabor favorito de mi madre. Finalmente me tranquilicé y le dije: vamos a hacer los trámites del divorcio pronto. Charles no estuvo de acuerdo: la suegra murió de una enfermedad y no tiene nada que ver contigo. Ella estaba muy satisfecha conmigo cuando estaba viva, creía que podía cuidarte bien y no había necesidad de asumir la responsabilidad. También sé que soy terca. Pero cuando me despierto y descubro que la persona que más me amaba en el mundo ya no está aquí, debo encontrar una manera de desahogar mis sentimientos. Los días entraron en un estado de estancamiento. Charles se negó a ir a la oficina de asuntos civiles y su tiempo en casa aumentó notablemente. El director ejecutivo, que se dice que está ocupado con miles de asuntos, lleva pacientemente a Caroline a la escuela y la trae de regreso, hace la compra y cocina cuando regresa. Cada movimiento que hace es como una persona diferente a la que vi cuando me desperté por primera vez. Durante la cena, no pude evitar preguntar: ¿te han poseído? ¿Has olvidado que tienes un hogar afuera? Charles me miró y colocó un trozo de pescado sin espinas en el cuenco de Caroline, diciendo con ligereza: no digas tonterías delante de la niña. Fruncí los labios. Antes de perder la memoria, probablemente no hablaba mal de él delante de mi hija. La relación padre-hija era bastante armoniosa. Por la noche Caroline se aferraba a Charles, le pedía que le leyera un cuento antes de dormir, le rodeaba el cuello con los brazos y actuaba de forma tierna. Papá, mamá solía decir que estabas ocupado con el trabajo y que no podías venir a casa para estar conmigo. Ahora que son vacaciones, ¿siempre serás bueno conmigo? Lo entiendo. Escuché aturdido. Cuando era joven, mi padre nos abandonó a mi madre y a mí, pero mi madre rara vez hablaba mal de él. No era que sintiera nostalgia por ese hombre, simplemente sentía que ya había perdido la compañía de mi padre y no quería que mi corazón guardara rencor. Mamá me da el doble de esfuerzo tratando de satisfacerme materialmente y compite en el día de deportes para padres e hijos con otros papás. Ella dijo a Abril: lo que otras madres pueden dar, yo te lo daré, lo que otros padres pueden dar, yo no me quedaré corto con ninguno de los dos. Es solo que cuando una madre soltera está demasiado cansada, no quiere que yo cometa los mismos errores. Pensando en mi querida madre, saqué mi computadora para buscar trabajo. Charles dijo que después de dar a luz a Caroline, renuncié y me quedé en casa. Su amante también se burló de mí, diciendo que era una ama de casa a tiempo completo completamente improductiva. Si mi madre todavía viviera, estaría furiosa, ¿no?
Se esforzó tanto para apoyar mi educación, ahorró y escatimó para contratar tutores para mí, que definitivamente no querría verme convertido en una persona perezosa. Charles arrulló a Caroline para que se durmiera y, al notar que estaba actualizando mi currículum, frunció el ceño y preguntó, ¿estás buscando trabajo? Sí. El dinero que te di es suficiente para vivir bien. ¿Tú vas a trabajar, y Caroline? Qué raro, Caroline ha empezado el jardín de infancia, ¿por qué no puedo trabajar? Tiró de su corbata con irritación. El cuerpo de Caroline siempre ha sido cuidado por ti, y sí. No hay ningún problema, lo interrumpí con frialdad. Entonces vuelves a la empresa a ayudar y te daré el salario más alto. Estaba tan enfadada que me reí. Si mal no recuerdo, tu amante también está en la empresa, ¿verdad? ¿Quieres tener las dos cosas o quieres verme recibir una bofetada en la cara? No quise decir eso. Caroline está débil si se enferma, que conviene tomarte una licencia. Veo que eres tú la que está enferma, y bastante grave. Al iniciar sesión en QQ después de mucho tiempo, mi compañera de cuarto de la universidad, Momo, me envió un mensaje: Abril, realmente eres algo. Graduarse y huir a la ciudad para jugar, casarse y quedar embarazada a una edad temprana, dejar atrás a antiguos compañeros de clase. Centenario de Nanda, ¿vas a volver? Sin pensarlo dos veces, compré el billete de avión. Por extraño que parezca, incluso después de haber perdido la memoria durante 10 años, todavía sentía cierta familiaridad con esta ciudad perdida desde hacía mucho tiempo. Momo me explicó emocionada, ¿de verdad tienes amnesia? ¿Recuerdas el vergonzoso incidente en el que entré con valentía al baño de hombres? Al principio lo olvidé, pero ahora que lo mencionaste puedo recordarlo durante otros 30 años. Estaba tan enojada que se golpeó el pecho y pateó el suelo. Luego me preguntó si conocía al mayor Cameron. Hablando de esto, de inmediato dejé de sentirme somnolienta. El mayor Cameron es una figura destacada en la Universidad de Nanjing. Guapo, de familia adinerada, es el capitán del equipo de baloncesto de la escuela y tiene las mejores notas en su especialidad. Momo parloteaba sin parar, la flor en la cima de la montaña está muy interesada en ti, una niña pura y encantadora que es vivaz y alegre. Cuando estábamos en segundo año, él se fue al extranjero como estudiante de intercambio y escuché que volvió con su primer amor y no regresó. Lloraste a mares, lo que le dio a Charles la oportunidad de salir adelante. Momo cambió de tema. Escuché que Senior Cameron abrió una empresa en la ciudad. ¿Lo conociste? Realmente no recuerdo esto. Nanda Auditorium Cameron, como alumno destacado, donó 10 millones a la escuela. El hombre en el escenario, vestido de traje, habló con elocuencia. Lo miré fijamente durante un largo rato. Hasta que aquel rostro limpio y refinado fue poco a poco correspondiendo a la imagen del muchacho que tenía en mi memoria. Una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Eran los días románticos del primer amor de una jovencita. En ese momento, Charles aún no había entrado en mi vida. Hacía mucho que no nos veíamos. Cameron se acercó a mí con una cálida sonrisa. Paseando por el campus. Una pelota de baloncesto voló hacia mí. Rápidamente se acercó para bloquearla y lanzó un triple perfecto con un hermoso arco. No pude evitar aplaudir. En mi mente flotaba la imagen de ese estudiante de primer nivel, sereno y con una puntuación brillante en la cancha de baloncesto. En ese momento aplaudí con valentía a Cameron en la cancha. Cameron siempre me miraba con una sonrisa. Pensé que yo también le gustaba un poco. Pero después la juventud se convirtió en una oportunidad perdida. Cameron miró profundamente. Abril, ¿has perdido la memoria? ¿Cómo lo sabes? La casa familiar de Cameron también está en la ciudad y se enteró de mi situación por casualidad cuando regresó para hacerse cargo del negocio familiar. Me siento inexplicablemente culpable. ¿Ese mayor sabe que me casé y tuve un bebé? Su voz de repente se puso rígida, y luego sonrió levemente y dijo, ¿escuché que estás buscando trabajo? Sí. Siempre sentí que tu talento no debería quedar enterrado solo dentro de la familia. ¿Por qué no vienes a probar suerte en mi empresa? Después de todo, en aquel entonces me admitieron en la Universidad de Nanjing, con la 5ª puntuación más alta de la ciudad. Pero perdí la memoria y me temo que he olvidado muchos conocimientos. No pasa nada, te enseñaré.
Al regresar a mi alma mater no encontré recuerdos, pero recuperé una amiga. Momo me llevó al grupo del dormitorio. Se quejaron, Abril, durante esos años como esposa a tiempo completo, renunciaste a muchas cosas. El pequeño hijo del pasado ha cambiado por completo con el corazón y los ojos puestos solo en su hija. En el grupo hablaban de ascensos y aumentos de sueldo, mientras yo estaba ocupada cambiando pañales a mi hija, preparando comida para bebés y consolando a Charles por su empresa fracasada. Hasta que un día dejé el grupo. Con el paso del tiempo y la distancia, me alejé cada vez más de mis viejos amigos. Al oír a mis compañeros de habitación quejarse, pensé con desprecio que tal vez alguien me había maldecido en aquel entonces. Cameron me envió los materiales para que me familiarizara con el negocio de la empresa. Saqué el estado que tenía en mi último año de secundaria y estudié mucho. Afortunadamente el conocimiento que he adquirido no es como los acontecimientos triviales del pasado, está firmemente anclado en mi mente. Aprendí a realizar informes de investigación de la industria en profundidad, estudiando el impacto de las políticas actuales. Cada vez que me encontraba con algo que no entendía, Cameron era el primero en ofrecerme ayuda y tenía acceso a los materiales que necesitaba. Me dijo que no había necesidad de apresurarme, que con mi capacidad de aprendizaje, progresar paso a paso daría buenos resultados. Rápidamente me acostumbré a las cosas y asumí un trabajo importante en la empresa. En cambio, la actitud de Charles era diferente. Al principio se burló pensando que sería difícil para mí convertirme en un empleado permanente, pero poco a poco comenzó a aceptarlo. Por supuesto, él tenía más de una casa y no podía cuidar personalmente de su hija. Entonces contrató a una niñera y entrevistó a una cuidadora de niños profesional. Caroline se comporta muy bien, me observa mientras trabajo duro sin hacer un escándalo. Dijo que ahora me prefiere a mí, que mamá sonríe cada vez más y que está más guapa. Hubo un tiempo en que mi guardarropa consistía principalmente en ropa deportiva informal y conjuntos a juego para padres e hijos. Ahora, iba al centro comercial y compraba 10 conjuntos de ropa de trabajo de una sola vez, aprendiendo específicamente a combinar y maquillarme. Muchas veces tengo que aprender a reunirme con los clientes y no avergonzar demasiado a Cameron. Ese día, Charles llamó y la reprendió con dureza. Abril, ¿sabes que Caroline tiene una alergia severa? ¿Cómo pudiste darle dulces con sésamo? Realmente fallaste como madre, poniendo a tu propia hija en una situación en la que tuvo que ser llevada de urgencia al hospital. Últimamente he estado trabajando hasta tarde por la noche y los bocadillos son esenciales para mantenerme despierta. Recuerdo los pasteles que metí casualmente en el bolso de Caroline esta mañana. Contenía maní y mi corazón se sentía como si lo hubieran apretado fuertemente. Pero la actitud de Charles era simplemente terrible. Protesté con agravio. ¿Qué quieres decir con feroz? Tengo amnesia, ¿cómo podría recordar a cuántos tipos de alimentos es alérgica mi hija? Tú eres su padre biológico, solo dijiste que no puede comer proteínas y pescado o camarones, ¿cómo podría saber que los frutos secos también están prohibidos? Charles se quedó momentáneamente sin palabras. Estaba demasiado ansioso. La niñera llamó para decir que Caroline había comido lo que su madre había preparado, y que tenía la cara cubierta de manchas rojas y redondas, con diarrea continua y dificultad para respirar. La primera reacción de Charles fue que yo no había cuidado bien a nuestra hija. Pero se olvidó de que precisamente porque Caroline era alérgica al pescado, a los camarones, a los huevos y a la leche yo tenía que preparar comidas especiales y no confiaba en que nadie más lo hiciera, por lo que me quedaba en casa para planificar cuidadosamente comidas nutritivas. Día tras día, confinada en la cocina preparando comidas, para mi hija y para mi esposo. Charles no había oído hablar de las alergias de su hija en mucho tiempo. No es que la inmunidad del niño se haya fortalecido, sino que yo le he estado dando en silencio. La razón de su total falta de conciencia es que después del rápido desarrollo de la empresa, las tentaciones del mundo glamoroso son demasiadas. El calor fragmentado de la familia no puede detener sus pasos hacia adelante. La repentina comprensión hizo que Charles sintiera como si le faltara un rincón del corazón. Y sintió que nunca lo encontraría de nuevo. Corrió al hospital. Caroline estaba medio dormida en la cama, sus pestañas rizadas brillaban con lágrimas, lucía pequeña e indefensa. Sentí un dolor en la nariz y me sentí culpable. La niña abrió los ojos y, de manera malcriada, pidió un abrazo. Mamá, extendí mi mano y sostuve a mi dulce y suave hija en mis brazos.
Después de varios días, finalmente me adapté lentamente a la identidad de madre y acepté todo lo de la nueva era. Cariño, lo siento. No recordaba que eras alérgica a los frutos secos. No pasa nada. Las cosas que yo comía las preparaba mi madre. Pero hace mucho que no cocinas y tengo muchas ganas de comer bocadillos. Espera a que estés lista y luego mamá te lo preparará de nuevo, ¿de acuerdo? La hija asintió obedientemente. Esta era la primera vez que Charles se quedaba despierto toda la noche. Tal vez tenía miedo de que volviera a darle a su hija la comida equivocada. Estaba a punto de irme cuando él me siguió. El pasillo del hospital estaba en silencio, el aire estaba impregnado de olor a desinfectante. Charles habló desde atrás. Abril, ¿puedes no ir a trabajar y quedarte a cuidar de Caroline si te doy $100.000 al mes? Lo miro como una mierda de perro. ¿Qué puesto me estás dando, niñera o nutricionista? No quise decir eso. Antes podías cuidar de nuestra hija en casa, ¿por qué no puedes hacerlo ahora? Porque he perdido la memoria, olvidé que te llevé en mi vientre durante 10 meses para convertirme en madre, y ya no puedo atar mi futuro a ti. El vacío de mi carrera me hizo muy difícil encontrar trabajo. Si estoy atrapado por ti durante otros 10 años, ¿esperas que te suplique a ti y a tu amante misericordia? Abril, te dije que es imposible que te trate injustamente, no seas demasiado terca. El teléfono sonó y no me molesté en prestarle atención. Cameron, ¿estás en el Hotel Triumph? Estaré allí pronto. El rostro de Charles se sonrojó de ira mientras agarraba mi muñeca. ¿A dónde vas a estas horas? ¿Qué tiene que ver contigo? ¿Vas a recoger a alguien? De ninguna manera. Abril, dijiste que solo me recogerías en esta vida, ¿cómo puedes faltar a tu palabra? Insistí mucho, Charles, cuando nos casamos debiste haber jurado amarme toda la vida, ¿verdad? Ahora has roto tu promesa, entonces, ¿por qué debería cumplir la mía? Charles soltó mi mano con decepción. Al ver mi figura alejarse, los recuerdos resurgieron. En los primeros días de nuestra aventura, repartía volantes para él, buscaba clientes y lo recogía a altas horas de la noche para llevarlo a casa. En los días de calor abrasador y las noches de frío glacial, la única persona a mi lado era yo. Más tarde, cuando llegó Caroline, tenía miedo de retrasar su trabajo, así que iba sola a los controles prenatales. A diferencia del departamento de obstetricia por el que acabamos de pasar, donde muchas esposas estaban acompañadas por sus maridos. Pero nunca me he quejado. Pero todo esto se fue desvaneciendo poco a poco de la mente de Charles después de que apareció Farrah. Las dulces palabras que se suponía que debía decir crearon una ilusión, la compañía solo despegó después de que llegara la señora, y Farrah era la que debía compartir los frutos de la victoria. No recuerdo en absoluto que la plataforma de 9 pisos comience con tierra apilada. Sin mis contribuciones, la compañía no habría podido persistir hasta el momento en que se desarrolló. Cameron no es tan aburrido. No vendría a buscarme para que lo recoja cuando está borracho. El cliente importante con el que se reunió esta noche es un exalumno de la Universidad Nanda y tiene la intención de que me ponga en contacto con él. Al ver mi cara llena de aprensión, me animó, no tengas miedo, una vez que tengas la primera vez, el resto irá más tranquilo. Prepárate, mañana volamos de regreso a la ciudad N para discutir otro gran negocio. Esta es una gran oportunidad. Estoy muy agradecido. Con mi pobre currículum, no habría sido posible crecer tan rápido sin el apoyo de Cameron. Hizo que el chofer me llevara a casa antes de irse lentamente en el Maybach. Temprano en la mañana, cuando Charles llamó, yo ya estaba en el aeropuerto. Abril, tu maleta ha desaparecido, ¿a dónde has ido? En viaje de negocios. ¿Con Cameron? ¿Estás casada? ¿No sabes cómo evitar sospechas? ¿Enferma? ¿Tus empleadas de la empresa no tienen que viajar por trabajo? Tú tienes una amante a la que acompañar y yo tengo trabajo que atender, es muy justo. Deja de perder el tiempo, Farrah. No quiero hablar con alguien que ha perdido la cabeza. Colgué el teléfono de golpe. Preparándose para embarcar. Charles tenía una maldita sensación de familiaridad. Al principio, él y Farrah no tenían ese tipo de relación. Pero creo firmemente que la nueva empleada que regresa no es una buena persona y no quiero que se quede en la empresa. Farrah, sintiéndose agraviada,
dijo que no importaba si la malinterpretaban, siempre que la empresa fuera buena. Tengo que decir que Farrah era realmente excepcional en ese entonces. Era guapa, de lengua dulce y más presentable que la mujer de cara amarilla que había en casa. Mientras conversaban, Charles terminó en la cama con ella. Llamé para ver cómo estaba, pero lo único que recibí fue una indiferencia impaciente. Charles nunca pensó que un día, a él ya no le importaría si estaba con Farrah o no. Incluso permitiría que otros hombres se entrometieran en su vida. La posesividad estaba carcomiendo a Charles y lo estaba volviendo muy irritable. No solo Cameron y yo llegamos al hotel, sino también los miembros del equipo principal. Todos discutían apasionadamente como si hubiéramos regresado a la competencia de debate de la universidad. 10 años después Cameron, vestido con un traje bien entallado, era alto y elegante y exudaba un comportamiento refinado. No pude evitar elogiarte, señor, tu encanto no ha disminuido con los años, eres guapo y capaz, y cautivas a una gran multitud donde quiera que vayas. Él sonrió y dijo: Junior, eres tan animado y alegre como antes, completamente diferente de cuando nos conocimos el año pasado. Parece que he captado una información fugaz. ¿Dónde? En ese momento tu madre acababa de irse, afortunadamente ya pasó todo. Me oscurecí un momento, pero rápidamente recuperé la claridad. Sí. Durante este tiempo he ido reconstruyendo mi yo del pasado a partir de varios signos que me rodean. Una ama de casa ansiosa, que vigila histéricamente a su marido infiel, enredada en conflictos, desconectada de la sociedad. Cada etiqueta está llena de desesperación. Afortunadamente, después de perder la memoria, no tuve que luchar contra el malvado dragón. En cambio, al cortar por lo sano, pude encontrar un nuevo mundo y redescubrir la versión esperanzadora de mí misma. ¡Qué maravilloso! Cameron capturó mi aspecto seguro y sereno. Publicando en las redes sociales, que todos puedan conocer tu lado brillante nuevamente. Mucha gente me elogia por ser hermosa y segura de mí misma. Solo Charles se ha vuelto molesto. Me llamó muchas veces para preguntarme cuándo volvería. Dijo que después de que cambió la temporada, Caroline se enfermó 2 veces y fue al hospital 3 veces. Yo simplemente respondo el reloj del teléfono de mi hija. Mi hija tosió durante mucho tiempo y dijo en voz baja: la tía mala es realmente molesta, dijo que estoy fingiendo estar enferma y que mamá me enseñó eso. Pero ahora parece que papá ya no lo cree y hasta discutieron. ¿Hice algo mal? Unas pocas palabras pueden dar una idea aproximada. Caroline está débil y suele ir al hospital, pero en el pasado, Charles rara vez llevaba a los niños. Los días que no iba a casa, Farrah lo incitaba, pensando que yo había hecho que nuestra hija se enfermara deliberadamente para competir por su afecto y obligarlo a volver a casa. Fue solo al ocuparse personalmente de él que Charles se dio cuenta de que criar a un niño de constitución débil no era tan sencillo como tirarle dinero. Era aún menos posible dejar todo en manos de una niñera. Caroline me dijo que no me apresurara a volver, que extraño mucho a mi madre, pero que te prefiero a ti, que amas sonreír como un hijo pequeño. Mi hija es muy considerada, así como yo amo a mi madre, ella también me ama profundamente. El día que se cerró el trato, Cameron y yo salimos del hotel, no muy lejos de Nanda, sonriendo. De repente nos encontramos con alguien. Los ojos oscuros de Charles se fijaron en él y exudaron un aura siniestra. El primer pensamiento que me vino a la mente fue que un perro rabioso quería morder a la gente. Justo cuando estaba a punto de fingir que no lo había visto, escuché la voz ligeramente ronca de Charles. Cariño, ¿por qué no respondiste a mi llamada? Estoy enferma. ¿Quién se tomaría el tiempo de su apretada agenda para escuchar las tácticas contradictorias de mi exmarido, presionándome para que regresara y cuidara a los niños? Ignoró mi indiferencia. Con una mirada apreciativa, examinó mi atuendo. El estilista privado de Cameron me vistió con un traje de Armani, con un maquillaje exquisito y elegante, que exudaba encanto en cada detalle. Una ama de casa sin rastro de su pasado, vistiendo una voluminosa ropa de estar por casa, ocupada cocinando y llevando a los niños al hospital. Cameron curvó levemente las comisuras de sus labios. Abril, ¿quieres ir al banquete de celebración juntos esta noche? Charles habló con entusiasmo. Caroline también está aquí. La niñera la llevó a comprar sus panecillos fritos favoritos en la puerta de la escuela. Dijo que nunca había estado en su alma mater y quería echar un vistazo.
¿Qué es esta operación? No la entiendo. Cameron dijo con indiferencia, está bien, se ha acordado la cooperación. Puedes irte por tu cuenta y la aerolínea te reembolsará el billete. El espíritu competitivo de Charles se encendió, no hay necesidad, regresemos y sentémonos en primera clase. Tan pronto como mis colegas se fueron, le pregunté, Charles, nos estamos divorciando, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que habías venido aquí solo con él y te negaste a responder mis llamadas, lo que me hizo sentir molesto. Una vez, lo perseguí y no le importó. Ahora ya no doy vueltas a su alrededor y él viene corriendo detrás de mí. Los hombres son verdaderamente volubles. Caroline me agarraba la mano y saltaba por el sendero bordeado de árboles en Nanda. Me emocioné y le dije dónde estaba la pista que me había ganado el premio, el aula a la que había llegado tarde. Caroline jugueteó en el césped ligeramente amarillo. Entrecerró los ojos y sonrió dulcemente, luciendo igual que yo cuando era joven. Cuando anocheció, Charles nos siguió. Una bicicleta se tambaleó y chocó contra nosotros, y él me abrazó con fuerza, a mí, que acababa de criar a Caroline, para recoger hojas de otoño. Ten cuidado, puedo sentir su pecho subiendo y bajando contra mí, la mano que rodea mi cintura agarrándome con fuerza, sin querer soltarme durante mucho tiempo. Me sentí avergonzada y molesta, empujé a la persona lejos, no te aproveches de la situación. Charles parecía herido, lo siento. De repente recordé que dijimos que definitivamente traeríamos a nuestro hijo a ver este lugar una vez que tuviéramos uno, y no esperaba que se hiciera realidad. Muchas mañanas, aquí, tenías miedo de que no desayunara, así que lo comprabas en la cafetería y lo entregabas en la universidad vecina. Durante tu primera aventura como intermediario, ibas sin pudor a cada dormitorio de chicas para revender los productos por mí. En ese momento, yo no tenía mucho dinero. Cuando te enteraste de que había ahorrado comiendo fideos instantáneos para comprarte un pastel de conejo, se te saltaron las lágrimas. En aquel entonces un pastel costaba 188 yuanes. Charles estaba concentrado en iniciar un negocio en el campus y muchas veces usé mis gastos de manutención para apoyarlo. Para celebrar mi cumpleaños conmigo, hizo trabajos forzados temporalmente durante 2 días, ayudando a alguien a mover cosas, y se lastimó la pierna. Al ver a mi novio cojeando que todavía sostenía el pastel, lloré sin control. Charles, ¿por qué eres tan tonto? No es como si no hubiera comido antes. Es diferente, los 20 años llegan solo una vez, y quiero darte la cosa más dulce del mundo. Pero después incluso se olvidó de mi cumpleaños. Se fue de vacaciones con otra mujer, dejando a su esposa en casa para cuidar de nuestra hija. Afortunadamente yo me olvidé de todo. Ya fuera felicidad o dolor, Charles, sin embargo, se convirtió en el desafortunado, envuelto en recuerdos del pasado. Cuanto más hablaba, más culpable se sentía. Su expresión de repente se parecía a la de alguien que me debía 8 millones. En mis ojos no hay nada más que indiferencia, y mi tono es incluso un poco frío. Si nos hemos apoyado mutuamente a través de tantos caminos, aún así me traicionas, mereces ser olvidado por mí. Charles se sorprendió. La confesión pareció caer sobre el algodón, blanda e impotente. No pudo decir ni una palabra más. El teléfono sonó en el silencioso campus y Charles no contestó. El otro lado insistió sin descanso. Después de colgar varias veces, finalmente contestó. La voz de Farrah era nítida y clara incluso sin el altavoz del teléfono. Charles, ¿por qué me estás evitando? ¿No dijiste que te divorciarías de esa mujer y conocerías a mis padres? Dije que sus métodos son despreciables, o hace que su hija finja estar enferma o juega a la amnesia para arrastrarte. Ella solo insiste en que ablandarás tu corazón. El teléfono colgó. Charles de repente me agarró del brazo. Abril, por Caroline, ¿puedes darme una oportunidad más? Sostuve a mi hija, que dormía sobre mi hombro, y di 2 pasos hacia atrás. Charles, tengo amnesia, no demencia. Tú y Farrah han llegado al punto de conocer a los padres. No quiero un hombre sucio. Mostró una expresión de dolor. No iré con ella. Después de que perdiste la memoria, recordé muchas cosas del pasado. Has sacrificado tanto por mí y por nuestra hija, no creo que realmente estés dispuesta a abandonarnos. Loco, ve a revisar tu cerebro. Después de decir eso, me fui rápidamente con Caroline en mis brazos.
Se quedó mirando nuestras figuras sin expresión alguna. Sus ojos se fueron poniendo rojos poco a poco. Las hojas amarillas caen. Parece que estamos rememorando los días en que teníamos 18 o 19 años, cuando comíamos juntos, comprábamos, mirábamos películas y hacíamos todo tipo de cosas íntimas. Nos amábamos apasionadamente y teníamos muchos recuerdos dulces e inocentes. Una vez prometimos caminar juntos toda la vida y, cuando fuéramos mayores, llevar a nuestros hijos a conciertos y disfrutar plenamente de nuestro mundo como pareja. Pero al final, Charles encontró un nuevo amor a mitad de camino y yo me sentí herida y perdí la memoria. Regreso al antiguo lugar. Los rostros son desconocidos, ¿a dónde han ido? Las flores de durazno aún sonríen con la brisa primaveral. Ya nadie permanece obstinadamente en el mismo lugar para nadie. Charles ha cambiado completamente como persona. De repente tiene mucho tiempo para ir a casa, acompañar a Caroline a hacer manualidades y prepararme torpemente mis costillas de cerdo estofadas favoritas. Me he convertido en una persona a la que le encanta trabajar horas extra y socializar. Farrah me agregó en WeChat con su pequeña trompeta. Se burla de mí desesperadamente diciendo que Charles la llevará en brazos, mientras lleva tacones altos, a la playa. En mi cumpleaños volé con ella para ver los fuegos artificiales y, durante el Día de Padres e Hijos del Jardín de Infantes, la llevé a comprar las joyas recién llegadas. Abril, deja de fingir. Solo quieres aprovecharte de la simpatía y la amabilidad de Charles para obligarlo a quedarse a tu lado. ¿Sabes lo loco que está por mí en la cama? Cuando uso medias negras, incluso se burla de ti por tener las piernas demasiado sueltas después de tener un bebé, lo que lo hace completamente poco atractivo. Dios mío, ¿esta mujer cree que mis recuerdos están estancados en el ingenuo primer año de universidad? Le envié la captura de pantalla a Charles con un movimiento de muñeca. Cuida de tu amante. Date prisa y divórciate. Si sigues siendo una amante secreta, podría acabar con rabia. La expresión de Charles cambió. Yo me encargaré de ello. No sé cómo le habló a Farrah. Ella corrió a la compañía de Cameron para encontrarse conmigo. Abril, ¿qué le dijiste a Charles? ¿Por qué de repente sacó a relucir el pasado? Había estado con él durante tanto tiempo siendo señalada por otros. La empresa ha salido a bolsa. Si no fuera por mis contribuciones, ¿cómo podrías sentirte a gusto siendo su esposa? Farrah rompió sin control la botella de vidrio en la esquina del pasillo y me tiró al suelo con fuerza. Me hice un corte profundo en la palma de la mano y sangraba por todas partes. Cuando llegó Charles, Cameron había llamado a la policía y trajo personalmente el botiquín de primeros auxilios para ayudarme a limpiar mis heridas. Farrah se arrojó a los brazos de Charles. Por favor, no me dejes, ¿de acuerdo? Sin la intromisión de Abril, ¿cómo podrías exigir el dinero que gastaste en mí? Charles la apartó, su voz extremadamente fría. No es culpa de Abril, es tu avaricia, tus manos llegaron demasiado lejos en las finanzas. Su lesión es causada por ti. Farrah gritó histéricamente. ¿Quién me hizo enamorarme de una mujer casada? Merezco que me regañen. Pero si no hubiera traído las órdenes de la familia Rone en ese entonces, ¿cómo podría tu empresa haber vuelto a la vida, y mucho menos salir a bolsa? La mano de Cameron se detuvo. La mirada de Charles era complicada. Farrah, ¿todavía te atreves a engañarme? Ya descubrí que la persona a cargo de la familia Rone, que inicialmente le dio una salida a la empresa, finalmente admitió que fue por el bien de Abril que tomaron medidas. Te aprovechaste de trabajar en la familia Rone, aceptando atrevidamente este favor y aún más descaradamente robando el crédito por los logros de mi esposa. Estaba completamente confundido. Charles nos explicó con paciencia. Hace 3 años, la empresa afrontó la mayor crisis de su historia. Justo cuando parecía que ya no podíamos aguantar más, buscamos ayuda en todas partes. Finalmente la familia Rone tomó medidas. Por alguna razón desconocida, la otra parte no especificó que me estaban ayudando a mí, pero en realidad ayudaron a la empresa de Charles a superar la crisis. Farrah se atribuyó el mérito de los logros. No solo diseñó el cambio de trabajo, sino que también se involucró con el director ejecutivo. Charles la miró con desdén. Farrah, incluso fingiste tu educación. ¿Qué más puedes hacer además de mentir? Sus ojos se pusieron rojos rápidamente y sus labios se torcieron. ¿Quién te dijo que malcriaras tanto a tu esposa en ese entonces, sintiendo celos por la mujer de apariencia sencilla en casa?
todavía pensando en ella incluso cuando estabas al borde de la bancarrota? ¿Hay algo malo en querer un buen hombre como marido? Me sorprendió su extraña visión del mundo. Sin pensar en las consecuencias de nuestra pelea, le di una fuerte patada. Farrah cayó al suelo. Su cara se raspó contra el vidrio roto, dejándole una gran cicatriz. Estaba furiosa y quería golpearme, pero Cameron y Charles se pararon frente a mí. Durante el interrogatorio, la vigilancia se encontraba en un punto ciego. No se puede culpar a los demás. Farrah había estado planeando atacarme desde el principio y eligió un rincón apartado. Charles y Cameron testificaron que ella me lastimó primero y yo tomé represalias. Farrah no lo podía creer. Charles, ¿de verdad me incriminaste por esa vieja bruja? La voz de Charles se volvió más fría. No creas que no sé que sobornaste a la niñera para que agregara mantequilla de maní a los pasteles para obligarme a dejar de criar a Caroline. Si no hubiera estado en casa a menudo últimamente, casi la habrías matado. ¿Te atreves a hacerle daño a mi hija? No tienes conciencia. No pude evitarlo y le di una buena bofetada en la comisaría otra vez. Farrah se está volviendo loca, quien hizo que esa niña apestosa siguiera compitiendo por el cariño de mi padre, fingiendo estar enferma y llamándolo a casa a cada paso. Los celos de una mujer son aterradores. Independientemente de la edad, ella puede ser despiadada al tratarlos. Como Caroline no sufrió ningún daño sustancial, Farrah no fue a la cárcel. Pero no pudo presumir por mucho tiempo. Charles despidió a Farrah alegando fraude académico y, en un intento de recuperar mi corazón, recuperó a la fuerza el dinero que había gastado en ella. Llevar a un perro a un callejón sin salida seguramente provocará una reacción violenta. Farrah bebió mucho alcohol y en su arranque emocional, chocó contra Caroline y conmigo. Charles probablemente tuvo un momento de conciencia, nos empujó con todas sus fuerzas y fue atropellado por el auto. El aire quedó en silencio por un momento. Farrah golpeó el volante con fuerza y gritó, «Charles, ¿por qué salvarlos? No valen la pena en absoluto. Abril, Charles no te quiere en absoluto. El día que murió tu madre, él fue a esquiar a Suiza conmigo. Si vuelves con él, tu madre te mirará desde arriba. Así soy yo, si no puedo tener un hombre, nadie más puede tenerlo tampoco. El amor de una paranoica es demasiado aterrador». El rostro de Charles estaba pálido y yacía en un charco de sangre. Pero afortunadamente Charles no estaba muerto. El precio fue la pérdida de una pierna. Al firmar el acuerdo de divorcio, dijo en tono de autodesprecio, creí que te habías olvidado del asunto de la suegra y que tendríamos la oportunidad de empezar de nuevo. Pero ahora que sabes la verdad, probablemente nunca me perdonarás. De verdad. No he recuperado la memoria, pero por mucho que ame a mi madre, no puedo perdonar a mi marido por haber estado con otra mujer durante sus últimos momentos. Eso no solo es una traición para mí. Esto ha herido profundamente el corazón de una madre. Cuando estaba a punto de dejar este mundo, mi madre tenía la intención de confiarle a Charles el cuidado de mí, pero él ni siquiera respondió el teléfono. Las últimas palabras no dichas se convirtieron en su último arrepentimiento. Quiero quedarme con la custodia de Caroline y más patrimonio. Charles estuvo de acuerdo. Dijo que eso era lo que me debía. Lo siento. Los altibajos de la vida hacen que una persona admita sinceramente sus errores. Abril, después de haberte hecho daño de esa manera en el pasado, espero que no me guardes rencor. Estoy tranquilo e imperturbable por dentro, no te odio ni recuerdo todo lo que pasó entre nosotros. El rostro de Charles palideció. Abril, ¿cómo es posible que no lo recuerdes? Esto significa que los recuerdos compartidos que alguna vez tuvimos ahora están guardados solo por él. Charles se puso cada vez más triste. Los negocios iban mal y su salud se estaba deteriorando. Me fui sin dudarlo. El dinero que retiré es suficiente para que Caroline y yo vivamos cómodamente durante 2 vidas. Más tarde me enteré de que Charles hizo que alguien torturara a Farrah en prisión. Sin ella, debería haber tenido una familia completa y un futuro brillante. Pero no es posible arrepentirse de la vida. La traición es un camino de ida y no hay vuelta atrás. No recuperar la memoria no es algo malo para mí. Amo la vida como si no me hubieran hecho daño y reinicio mis sueños. Caroline dijo, ahora amo mucho a mi mamá, sonríe feliz todos los días,
como la pequeña lámpara de noche que brilla tan cálidamente. Me ascendieron y me dieron un aumento. Cuando se acercaba la reunión anual, Cameron me presentó formalmente al presidente de la familia Ron. No sabía que la otra parte sonrió en cuanto me vio. Junior, esta es la hermana menor de la universidad a la que me pediste que ayudara en aquel entonces, ¿verdad? Resulta que la persona que ayudó a la empresa de Charles en ese entonces era Cameron. El salón de banquetes, la música fluyendo. Sacudí mi copa de vino tinto. Cameron, ¿por qué no te atribuyes el mérito por el bien que has hecho? Reflexionó un momento y chocó sus copas conmigo. En aquel entonces me fui al extranjero como estudiante de intercambio, para no dejar atrás mi primer amor. Me lastimé gravemente mientras esquiaba y recibí tratamiento en el extranjero durante mucho tiempo. Incluso me aceptaron en un programa de posgrado local. Cuando regresé descubrí que te habías convertido en la esposa de otro, así que no tuve más opción que dejarte ir. Pero cuando la empresa de Charles enfrentó una crisis, te vi alejarte avergonzada, sosteniendo al niño y rogando por ayuda, y al final, no pude soportarlo. En ese momento Cameron se enteró de que Charles era una persona celosa. Para evitar problemas entre nosotros como pareja, le pidió ayuda al mayor Ron. El mayor Ron viaja con frecuencia al extranjero, lo que le dio una oportunidad a Farrah. Los copos de nieve caían lentamente mientras Cameron me confesaba sus sentimientos. Pero dudé, eres tan excepcional, mientras que yo estoy divorciada y tengo un hijo. Sus ojos estaban ligeramente rojos. Abril, desde que casi muero en ese entonces, he sabido que la vida es impredecible y que debemos apreciar a las personas que tenemos frente a nosotros. La voz ligeramente temblorosa de Cameron llegó a mis oídos con una ronquera cálida. Caminábamos de la mano por la nieve. Escuché a un niño recitar, ha llegado la nieve intensa, hace mucho frío. Que tengas ropa para protegerte del frío, que alguien caliente tu corazón, que conozcas a una buena persona, que cantes largas canciones para calentar tu fugaz vida, como las aguas mansas que fluyen a través de los años. La hermosa primavera del año próximo seguramente llegará como está previsto, acompañada por el calor de la vida humana.